Wayne Griffith, presidente de ANFAC, y también al director general, José López Tafall, su invitación a los foros, a este foro de ANFAC, en este caso centrado en el vehículo pesado y también al autobús. Yo les quiero felicitar, ¿no? Porque yo creo que es bueno generar un foro ya más focalizado en este subsegmento de la actividad productora de ANFAC, y espero que sea el primero, pero no el último foro, de manera que yo cuando vengo a un foro de ANFAC siempre vengo con las orejas bien abiertas, digamos, porque siempre hay mensajes muy claros y también con una nota para tomar nota. Yo espero, porque a veces inauguramos un acto y después nos tenemos que marchar, pero lo digo sin retórica vacía, me interesa mucho lo que aquí se debata en las mesas redondas, porque, y por tanto, digamos, a la hoja de ruta que me he leído, le quiero añadir también las reflexiones y el debate que hoy hagáis aquí, digamos. ¿Por qué? Porque los grandes principios después se tienen que aterrizar en la realidad y con los agentes que cada día protagonizan un determinado sector. Por eso, como ministro de Industria, a mí me interesa el debate y las conclusiones, porque esto, en el fondo, un foro es una invitación al diálogo, ¿eh? Y lo primero que quiero decir es que a mí me interesa muchísimo el diálogo y las conclusiones del diálogo para, en todo caso, acometer o impulsar decisiones en este caso, desde el Gobierno de España. Bien, yo quiero expresar y reiterar la importancia del sector productivo que vosotros representáis. Hoy aquí hay como dos dimensiones. Una es el sector productivo de automóviles, vehículos pesados, vehículos industriales y camiones. Y después un tema que desde mi punto de vista es más nuevo, que es todo el sector del transporte de carretera, del que también me interesa muchísimo muchos aspectos como ministro de Industria. Sobre el primer tema, bueno, reiterar la enorme importancia, porque últimamente nos vemos mucho, pero yo creo que es un buen indicador de la importancia relativa del sector que vosotros representáis. El 8% del PIB, el 8% del empleo en España, con una gran dimensión territorial que nos hace ir a Vitoria, nos hace ir a Martorell, este viernes en la Zona Franca, y espero que nos podremos ver en muchos otros sitios, porque en muchos sitios vayan pasando elementos de transformación, estrategias de transformación, gracias a esta colaboración entre el sector, fabricante y también las políticas públicas, los PERTEs básicamente. De manera que somos conscientes de que estáis en todo el territorio y somos muy conscientes de que estáis en pleno proceso de transformación, en transformación digital y en el gran tema que hoy también se aborda de la descarbonización de nuestra industria, que tiene que llevar a fortalecer nuestra industria. Porque el ministro que les habla tiene como gran prioridad la reindustrialización y, en todo caso, la relocalización de actividad en España y no la deslocalización. Por tanto, tenemos que hacer compatible ambos principios, la transformación energética y ecológica y la reindustrialización de España. Bien, yo les quiero también recordar, yo creo que venimos de un 2023, más de 2,5 millones de vehículos producidos en España, 950.000 matriculados en nuestro mercado, y es verdad que en el 24 el marzo ha sido un mes débil, tanto en producción por los problemas en aprovisionamiento logístico de componentes, como también ha sido un mes que ha flaqueado en las ventas. Ahora, el trimestre nos lleva a un aumento del 3,1 en turismos, del 10,9 en vehículos comerciales ligeros y en vehículos industriales y autobuses en un aumento trimestral del 15%. Por tanto, vamos avanzando
y yo creo que vamos evolucionando, porque además, a pesar de todos los problemas, la electrificación es un proceso irreversible y es un proceso en el que, es evidente, es de lo que debatimos, le tenemos que dar mucho mayor empuje e impulso para ir ganando cuota. Pero es evidente que si comparamos los datos del 24 con el 23, marca que hay un aumento en valor absoluto y también en cuota. Bien, a estos procesos, yo siempre digo, el más interesado en que la demanda de vehículo electrificado vaya aumentando también soy yo, porque estamos invirtiendo muchos millones en PERTEs para modificar procesos productivos hacia la electrificación de la movilidad. Y quiero recordar que el PERTE BEC 1 y el 2, en secciones A y B, de baterías o cadena de valor, ya llevamos 1.624 millones invertidos. Y quiero anunciar, y aprovecho, porque ahora en el mes de mayo lanzamos la convocatoria del PERTE BEC 3, dotado con 500 millones, 300 de subvención, 200 de préstamo. Y siempre digo, yo creo que los PERTEs, su mayor éxito es que se agoten. Y por tanto les animo a seguir presentando proyectos de transformación en todo el sector, porque dedicamos ahora 500 y en el segundo semestre, en el PERTE BEC 4, dedicaremos 1.250 millones. En su mayoría préstamo, pero también con subvención. Bien, ustedes son uno de los sectores productivos más importantes que hay en España. Pero hoy aquí hablamos de otra dimensión, que es el vehículo pesado y los autobuses. Por tanto, una parte de su producción es vital para otro sector, que es el sector del transporte por carretera, del que, por cierto, ustedes son también grandes consumidores, grandes clientes de producto final, de componentes. La logística del mundo de la automoción es una dimensión fundamental que yo, por cierto, descubrí cuando hace más de 30 años trabajaba en el puerto de Barcelona, en la zona de actividades logísticas. Bien, el transporte de mercancías y viajeros, del que ustedes son grandes demandantes, como han expresado, es el 4,8 de nuestro PIB, ocupa a más de 600.000 españoles y es evidente que tiene un impacto en elementos que son fundamentales para un ministro de Industria. Soy muy consciente que la competitividad también se juega en la eficacia, eficiencia del transporte por carretera, que nuestras exportaciones al resto de Europa van muy vinculado al transporte por carretera. Como en otra dimensión de mi cartera, yo sé que los millones de personas que movemos en turismo tienen mucho que ver también con su industria, que evidentemente la industria y también el comercio son sectores fundamentales que dependen del transporte por carretera. De manera que también hablamos en este foro de otro gran sector estratégico. Las directrices de Europa, yo ayer estaba en Bruselas, son muy claras y es evidente que son irreversibles y, por tanto, no son variables, sino que son parámetros a los que nosotros tenemos que ir, porque es evidente, por muchas razones, que la lucha por la descarbonización, la lucha contra el cambio climático es un elemento fundamental. Al lado de esto, yo también quiero expresar que en la transición es algo que tenemos que hacerlo también con otro parámetro, y es que no queremos perder industria. Por tanto, la ecuación es más difícil, porque no es solo cumplir los objetivos de la lucha contra el cambio climático, sino añadirle otro gran parámetro o una variable de la ecuación, que es no perder, sino fortalecer nuestra industria. Por tanto, el esfuerzo de colaboración, de innovación tecnológica, de gobernanza común, de proyectos, de incentivos para acompañar esta transformación es fundamental. Y a mí me gusta que los grandes principios después se debatan en cómo lo hacemos.
Porque yo creo que es tan importante el marcar objetivos ambiciosos que marcan aquello que es deseable y que esto después se confronte con aquello que es, en una dialéctica, con lo que es posible. De manera que tenemos que hacer, y ambas cosas son fundamentales, objetivos que marcan el ineludible compromiso de transformación, en el que no hay, les aseguro, vuelta atrás, con el pragmatismo, el realismo, el diálogo sincero con aquellos que tienen que liderar la transformación de todos los sectores. Y hablando de cosas posibles y poniendo marcos y referencias de transformación. De manera que yo tengo, y es evidente, que los nuevos porcentajes de transformación son muy ambiciosos, y añado que además tienen que ser posibles. Y en esto implica, digamos, bajar desde Europa, y por eso para mí es fantástica tener representantes del Parlamento en foros como este, porque tenemos que tener este diálogo necesario. Bueno, yo básicamente les quiero expresar que yo me uno como Ministerio y como Gobierno a esta hoja de ruta compartida, porque solo si es compartida será real. De manera que les animo a hacer esta transformación. Es evidente que hay algunos planes que dependen del Ministerio de Transporte. Es evidente que Transporte, Industria y Transición Energética estamos trabajando y colaborando. Y es evidente que tenemos que poner instrumentos de política pública, de incentivos para hacer posible la transformación. Lo ha dicho Wayne y yo lo comparto. No será a base de sacrificar la competitividad que haremos la transición energética. Pero es evidente que tenemos que hacer la transición energética. Por tanto, pongámonos a trabajar. Es evidente que después de los MOVES tienen que haber más proyectos de incentivo a la demanda, escuchar al sector en su día a día para ver cómo podemos hacer la transición. Así como también no me olvido de los proyectos de incentivo a la demanda también del automóvil que estamos construyendo y que tiene que ser claro y eficaz. Bien, todos estamos en el fondo en el mismo barco, cada uno con su función, pero sabemos que queremos llegar al mismo puerto. Muchas gracias.